Dios los bendiga y bienvenidos nuevamente a la hora del té. Y hoy estaremos compartiendo una parte de la palabra que viene en el libro de Mateo, capítulo 14, los versículos del 22 al 33. La palabra de Dios dice así: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «Un fantasma». Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Y esta palabra que el Señor me permite compartir con todos ustedes me hace meditar un poco en la actitud que tuvo Pedro. En el relato que usted acaba de escuchar, dice que Jesús hizo entrar a todos sus discípulos a esa barca, pero solo uno fue el que le pidió que lo mandara a ir hacia él, y ese fue Pedro. Los demás optaron por quedarse en la barca. Y en cuántas ocasiones hemos expresado que deseamos que el Señor nos bendiga, que el Señor nos use y dar testimonio de la grandeza del Señor, de ese Dios que nosotros conocemos, que es un Dios verdadero y que es un solo Dios. Y tomamos la actitud de los otros discípulos que se quedaron en la barca y no hacemos nada. Nada más decimos que queremos hacer algo, que queremos que el Señor nos utilice. Y vamos a meditar un poco en vamos a ponerlo de alguna manera, lo atrevido que fue Pedro. Porque Pedro fue el único que quizá no tuvo miedo en ese momento. Después de que el Señor les dijo que no tuvieran miedo y que tuvieran ánimo, Él les dice: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y no nada más se lo dijo a Pedro, se lo dijo a todos los discípulos que estaban en la barca. Y Pedro fue el que se atrevió a decirle: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti». Y el Señor le dio la orden y le dijo: «Ven». Y Pedro simplemente obedeció. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. O sea, no hubo necesidad de que Pedro empapara sus pies. Y caminó sobre las aguas. Y en cierto momento dado, él se empezó a hundir. Y fue cuando el Señor le dice:
hombre de poca fe, ¿por qué tuviste miedo? Y sabe, el miedo llega a nuestra vida cuando todos, en algún momento dado, pasamos por una situación difícil. No sé, por el momento de la enfermedad, por el momento de quedarnos sin trabajo. Ponga la situación quizá en la cual usted en este momento está viviendo. Y nos empezamos a hundir como lo hizo Pedro. Pero la razón que nos empezamos a hundir y dejamos de caminar sobre las aguas es porque nuestra mirada siempre debe estar así, puesta en el Señor. Entonces la desviamos, miramos hacia otra parte, nos enfocamos hacia otro punto que no es el Señor. Y es ahí cuando dejamos de caminar sobre las aguas y nos empezamos a hundir. No es que dudemos de lo que el Señor va a hacer, porque jamás nos debe de pasar eso. Dudar lo que el Señor va a hacer en ese momento por el cual estamos atravesando o estamos viviendo. Entonces, yo lo invito a que si una situación llega a su vida, suba a la barca, así como el Señor le ordenó a todos los discípulos que subieran a la barca para ir a otro extremo del río. Y solamente Pedro fue el que se atrevió a vencer el miedo, a echar fuera temor y a decirle al Señor: manda que yo vaya hacia ti. Quizá la situación que usted está viviendo es la que el Señor Jesús está utilizando para que usted lo conozca más, para que usted verdaderamente conozca a ese Dios verdadero y a ese único Dios que puede calmar el viento. Y cuando nosotros permitimos que Dios ordene que ese viento calme, viene la bonanza. Entonces el Señor, así como asió a Pedro y lo sostuvo, y después ellos juntos subieron a la barca y el viento cesó. Usted anhela que este tiempo difícil pase de su vida. Su corazón anhela pasar por este tiempo de la enfermedad y que Dios lo sane. Pero usted tiene que permitir que el Señor Jesús lo lleve todo el tiempo, todo el proceso, todo este corto tiempo de prueba, mientras usted alcanza la victoria y llega a la victoria que el Señor Jesús ya le ha dado, que usted camine viendo siempre al Señor para que usted camine sobre las aguas. Y en un momento dado no le pase lo que Pedro. Tuvo temor y se empezó a hundir. No se hunda en su problema, no se hunda en su situación, no se hunda en esa enfermedad que lo agobia. Simplemente atrévase como Pedro a obedecer lo que el Señor le está mandando hacer en este proceso. Quizás dar testimonio de su grandeza, quizás a confiar que aunque usted en este tiempo está sin trabajo, Dios es un fiel proveedor y sus alimentos nunca van a faltar sobre la mesa. No sé cuál es su situación, pero le invito a ser como Pedro, a atreverse y a caminar sobre las aguas, pero siempre su visión puesta en nuestro Señor Jesús, en el único Dios, único y verdadero, y es aquel que da salvación a nuestra alma. ¿Para qué? Para reconciliarnos con el Padre y ser llamados hijos de Dios. Que Dios lo bendiga y nos volveremos a encontrar en otra oportunidad que el Señor me permita nuevamente compartir con todos ustedes su palabra.